Hola, gente linda, soy Shibon y hoy es algo en Semana Santa, pero es miércoles. ¿Qué es? Miércoles de ceniza, creo. Am, no te sé. Lo siento, soy budista. Según yo iba a hacer este video desde la marquesa, porque fui hoy con mis perros y con mi madre, pero había ruido, polvo y yo tengo gripe, entonces fue una muy mala opción. Entonces ahora que estoy de vuelta a casa, venga. Y este video es sobre dos temas súper polémicos que pasaron esta semana. Por un lado, una discusión en Twitter que no es la primera vez que pasa, pero nunca la había visto con tal intensidad, que es una discusión eh, que yo considero que tiene algo interesante, pero la manera en la que se ejecuta es absurda. Y es una discusión, por un lado, entre feministas radicales y por el otro lado, entre chicos gays, para ver a quién le va peor en la vida. Cosa que este no es, creo que no es el punto de los participantes, pero así lo ejecutan. Esa es una de las cosas que quiero discutir. La otra es la de Notre Dame, porque de repente en redes sociales mucha gente dijo, qué bueno, porque es un símbolo de la iglesia, del imperio, del norte, del centro, o sea, de un montón de cosas. Empiezo por lo primero. No es la primera vez que en Twitter hay un desmadre sobre este tema, porque una de las cosas que nos ha ido pasando es que nos hemos ido polarizando identitariamente, yo creo que en los últimos años. Yo creo que eso es algo peligroso. De hecho, no nada más yo lo creo. Hay una parte importante de feministas, filósofas, que están haciendo un regreso al universalismo y al humanismo. Pero no como si nunca hubiera pasado la contracultura, el postestructuralismo, los estudios críticos de raza. No. Por ejemplo, hay una finlandesa, Mary Mikola, yo sé que es un muy mal apellido si hablas español, ni modo, que justo una de las cosas que dice es que la ética del feminismo tiene que ser universalista y no se tiene que construir sobre un sujeto político mujer, porque dice que justo lleva a la vigilancia ese sujeto político, que tiene que ser una ética universalista, porque dice que el feminismo tiene que hacerle justicia a una multiplicidad de sujetos afectados por el patriarcado y que lo que define al feminismo es eso, una ética universalista dedicada a combatir los efectos ante distintos sujetos de parte del patriarcado. Yo no he leído su libro, he leído algunos textos de ella, ya lo mandé a comprar, algún día prometo contarles de qué va el libro. Ella es un ejemplo, por ahí hay otro libro que se llama Reclaiming Universalism, Reclamando el Universalismo, que es otro ejemplo de otra filósofa feminista que está diciendo, oigan, algo estamos haciendo mal, nos está devorando el chauvinismo, nos está devorando una serie de cuestiones donde no podemos hacer alianzas con la otra persona. Y eso está pasando porque las identidades como que se están fortaleciendo. Es algo que aquí ya de alguna manera ya he discutido. Pero bueno, algo que ha pasado en el Twitter en México en ya varios meses es que hay una especie de guerra eh, que involucra dos conceptos, el concepto de opresión y el concepto de discriminación. Yo no sé quién la empezó y lo que sí sé es que ambos bandos han continuado eso por momentos. Este, y creo que hay un punto muy interesante y es el punto de que las palabras nombran distintos mecanismos de violencia y eso creo que es la parte más rescatable del debate. Yo de hecho quería hacerlo más complejo porque hay una ecofeminista de la segunda ola que se llama Karen Warren, que yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, teóricamente es muy superior a Vandana Shiva, a pesar de que Vandana Shiva es mucho más conocida, por lo menos en América Latina. Yo creo que Karen Warren como ecofeminista es mucho más sólida, es una ecofeminista de segunda ola. Y de hecho ella decía que había que hacer una distinción entre conceptos de dominación y conceptos de opresión. Ella no estaba hablando de discriminación, pero ella decía la dominación es algo que se da con respecto a la naturaleza porque hay una jerarquización entre el ser humano y los objetos de la naturaleza que son explotados. Dice, la opresión es algo más complejo. También hay una jerarquización, pero no solo hay una jerarquización. De hecho, ella dice que para que haya opresión se tiene que cumplir también que la clase dominante u opresora sea capaz no solo de controlar y explotar a la clase oprimida,
controlarla en el sentido de restringir sus acciones y controlar lo que puede y no puede hacer, pero también de controlar su autocomprensión. Dice, y eso es la opresión. La opresión no solo es un sistema jerárquico entre dos grupos humanos, sino que el que está arriba tiene una capacidad de controlar la agencia del que está abajo y controlar inclusive el proceso de autoconocimiento de el que está abajo. Eso, la opresión la hemos visto sobre todo con tres grandes colectivos en la historia de la humanidad. El proletariado, dentro de las teorías, por ejemplo, marxistas, iba a decir los afroamericanos en el esclavismo, pero bueno, no solo los afroamericanos, los afrodescendientes en el sistema esclavista, porque toda su autocomprensión y su capacidad de acción estaba controlada y constreñida. Y por supuesto las mujeres en el patriarcado, ¿no? Entonces la noción de opresión es una noción muy fuerte. Y una de las cosas que ha pasado en Twitter recientemente es que sobre todo muchas feministas radicales han empezado a decir que solo las mujeres viven opresión. No así los homosexuales, que a los homosexuales solo se les discrimina. Y esto ha generado que muchos chicos gays se enojen. En el absurdo, esto ha generado que haya una guerra tanto de chicos gays contra chicos gays como de chicas feministas contra chicas feministas. De chicos gays que en efecto van y les dicen a los chicos gays, oigan, ustedes tienen un privilegio, no se comparen. Y de chicas feministas que dicen, oigan, tampoco es que estos güeyes la tengan, pues, de enchilame otras, ¿no? Yo aquí es donde sí quiero venir a decir que, ojo, la discriminación, por ejemplo, CONAPRED la define como un trato desfavorable a un grupo o un desprecio inmerecido a un grupo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que el debate en Twitter, a pesar de que ha sido muy violento, ha puesto sobre la mesa que los conceptos no son intercambiables. Ni dominación, ni opresión, ni discriminación son lo mismo. Todos son formas de violencia y probablemente todos explican distintos mecanismos de violencia estructural. Y creo que sí es importante distinguirlos porque no se combaten igual. O sea, la dominación implica un tipo específico de relación ante los no humanos. La opresión es algo mucho más brutal porque quiere decir cómo se conforma un sujeto oprimido. O sea, toda su subjetividad misma es construida para conformarse a la opresión. Y la discriminación no es tan fuerte. Ahora, parte de la guerra empezó porque en Twitter algunas chicas feministas radicales empezaron a decir que los chicos gays no sufren opresión, que de hecho solo sufren discriminación. Y algunas de las evidencias que citaban es que, por ejemplo, en México solo hay un estado que ha despenalizado la interrupción legal del embarazo, el aborto, y que es la Ciudad de México, y que hay muchas más entidades, no sé, creo que 14, donde te puedes de hecho, o donde de hecho se han dado matrimonios igualitarios. Ojo, esa discusión me parece interesante porque sí creo que ilustra una cuestión, y es que ha sido mucho más fácil asimilar las familias homoparentales o asimilar los matrimonios igualitarios, digamos, al mainstream de la sociedad, que aceptar la autodeterminación del cuerpo femenino. Entonces ahí sí creo que estamos viendo que la sociedad tiene distintas capacidades de asimilarlo. En parte quizás es porque no solo creo que es más tabú el tema del aborto, no solo creo que tiene muchas más cargas religiosas, no, o sea, creo que hay una cuestión que tiene que ver sí con tabú y con religión y con todo lo que implica esta cuestión de pensar que la vida es sagrada desde la concepción, pero porque la regulación del cuerpo de las mujeres ha sido brutal. Y con esto no quiero decir que no haya una regulación muy fuerte del cuerpo de los chicos gays. Claro que la hay y claro que la ha habido, pero de alguna manera el matrimonio de alguna forma está siendo asimilado a estructuras preexistentes. Entonces es mucho más inteligible para el grueso de la sociedad porque se asimila a una estructura preexistente. Y yo creo que el aborto no. Entonces ahí sí creo que es una cuestión donde sí hay que pensar por qué dos cosas que estaban prohibidas de pronto se asimilan a velocidades distintas e incluso generan un backlash distinto, porque claramente el backlash del aborto ha sido mucho más contundente, ¿no? Ahora, aquí sí vale la pena hacer una precisión. Por ejemplo, si vamos a leer a Gayle Rubin, feminista de la segunda ola,
Y noten que no estoy citando feministas de la tercera ola, porque a muchas feministas de la tercera ola el feminismo radical no las quiere mucho. Pero, por ejemplo, ya decía yo, Karen Warren sí es de la segunda ola. Ella hace esta distinción entre dominación y opresión. Y ahorita estaba yo hablando de Gayle Rubin. Gayle Rubin, en su famosísimo texto de Notas sobre la economía política del sexo, sí tiene una sección donde explícitamente dice que la opresión también es una opresión de la heterosexualidad sobre las otras diversidades sexuales o sobre las otras formas de sexualidad. O sea, Gayle Rubin lo dice. La opresión también incluye eso. Ahora, no lo dice para horizontalizarlas, no lo dice para decir todo el mundo está igual de jodido. Sí dice que a todo el mundo lo oprimen los sistemas sexogénero, porque a todo el mundo lo constituyen como sujeto de una manera u otra y le constriñen su acción. Y en ese sentido la opresión ocurre para todos porque a todos nos subjetiva, pero también dice, en el caso de las mujeres es mucho más intensa, porque es mucho más limitativo y constrictivo. Pero sí dice que también a la homosexualidad se le oprime. Aquí lo que creo que sería interesante pensar es, aceptando que en efecto los tres conceptos nombran cosas distintas, y aceptando que hay feministas de segunda ola que han dicho que sí afecta a la banda gay, pensar si en efecto estamos en un punto donde por lo menos en algunas ciudades, en algunos países, en algunas partes, no haya ya explícitamente una opresión, sino solo discriminación. Esa es una pregunta empírica. Y muy probablemente la respuesta sería que no tanto, porque por ejemplo, ¿quién es el chavo gay que está aceptado socialmente? Pues el chavo gay de clases medias, blanquito y etcétera. Entonces ahí podría decir, bueno, en realidad lo que sigue existiendo es la opresión de clase, la opresión racial, pero quizás la otra no está, a menos que de plano vivas, no sé, en lugares como los guetos gays de San Francisco, de Chueca, no sé, en Barcelona, Nueva Orleans, que tienen sus guetos, pues quizás solo allí, ¿no? Pero bueno, toda esta discusión era simplemente para contar lo que está pasando, para decir que en efecto los conceptos no nombran lo mismo y para decir, bueno, ojo que hay partes del mundo que no son estas ciudades, ¿no? Y donde en efecto la opresión es brutal y la opresión sí se refleja en que hay chicos gays que simplemente no pueden vivirse como chicos gays y les puede costar la vida, ¿no? Entonces ahí no solo es discriminación, ahí sí ves una opresión que te puede costar la vida. Entonces creo que son categorías interesantes, ¿no? La de dominación claramente no es problemática ahorita porque nadie de nosotros es una cactácea. Bueno, esta no es una cactácea, es una euforbiácea, pero bueno, nadie es una planta, entonces ese no es el problema, ¿no? El debate en redes tiene que ver con si estamos viviendo opresión o estamos viendo discriminación. Y yo lo que quiero decir es que las feministas de la segunda ola decían, ojo que la opresión no solo le pasa a mujeres, proletarios y negros, también le pasa a banda LGBT. Ahora podríamos decir que hay lugares donde esa opresión se ha mitigado y quizás estamos empezando a ver que solo hay prácticas de discriminación. Querría pensar que también hay ciudades, algunas en el mundo, donde la opresión de las mujeres ha disminuido. No se ha eliminado, pero ha disminuido. Pero sí creo que van a distintas velocidades. Ya me estoy repitiendo, solo quería decir una cosa más de este tema. Y es que me parece que esa discusión en redes que puede ser muy interesante porque sí te hace pensar muchas cosas de distintos mecanismos de violencia y cómo combatirlos, cómo nombrarlos, cómo operan, qué tan intensos son. Sí creo que esa discusión, sin embargo, muestra que nos estamos volviendo realmente poco generosos y con poca imaginación política, y eso es peligroso. Lo digo y aquí quiero invocar a una feminista de la tercera ola, ahora sí de la tercera ola, pero es una seguidora de Karen Warren. Y es una filósofa que se llama Greta Gard, con doble A, Gard, Greta Gard. Ella es muy influyente, ella tiene muchos textos, pero tiene uno que es brutalmente importante, que se llama Hacia un ecofeminismo queer. Y antes de que me la descalifiquen por la palabra queer, ella no es una seguidora de Judith Butler, sí está influida por el postestructuralismo, pero está mucho más influida por Karen Warren. Y una de las ideas que también retoma
es del feminismo negro, la interseccionalidad. Y ella justo una de las cosas que dice es que lo que nos enseñó el feminismo negro es que hay una interlocking o un enclavamiento entre sistemas de opresión y de dominación. Y podríamos añadir y de discriminación. La palabra enclavamiento es muy rara, pero básicamente es una idea que ya sabemos. Y es que, en efecto, la opresión por clase se retroalimenta de la opresión racial, se retroalimenta de la opresión de género, se retroalimenta de la opresión heterosexista. Y ella de hecho lo dice, y dice que, por ejemplo, un lugar donde se vio muy claramente eso es en el contexto de las colonias, no solo en Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en toda la historia de los colonialismos a lo largo del mundo. En ese sentido es que ella desarrolla precisamente un ecofeminismo queer, porque una de las cosas que dice es: las prácticas coloniales no solo devastaron las Américas por las dinámicas de dominación que hoy han evolucionado al extractivismo, sino porque se montaron sobre una serie de prácticas opresivas, subrayo opresivas, no solo sobre mujeres, no solo sobre personas que se volvieron personas de color, no solo sobre una cuestión de clase, sino sobre todas las diversidades sexuales que existían en los pueblos de América y que en algunos de esos pueblos eran incluso valoradas positivamente. Y dice, y esas diversidades fueron perseguidas y eliminadas. Fueron probablemente de las primeras personas que fueron exterminadas, ¿no? Entonces ella lo dice porque sí está diciendo, ojo, la opresión sí toca a estos sujetos. Y lo que toca no es hacer una competencia de a quién le va peor. Lo que toca precisamente es darnos cuenta que hay un enclavamiento entre todos estos sistemas que tendría que llevarnos naturalmente a una alianza natural. Pero si se dan cuenta, por eso les decía, ella no es seguidora del ecofeminismo como el de Vandana Shiva o esta gente. Ella es seguidora del de Karen Warren porque ella no dice que hay un sujeto naturalmente cercano a la naturaleza. Este es otro tipo de ecofeminismo, que justo lo que está diciendo es que lo que nos une precisamente es el hecho de que compartimos distintos efectos, pero efectos al fin, de sistemas de opresión, ¿no? Entonces esto lo digo, sé que probablemente nadie en Twitter va a dejar de pelearse porque yo lo diga, pero sí quisiera por lo menos convencer a algunas personas de que ese debate, que ha sido súper violento, no ha sido ni una pérdida de tiempo ni nada, porque sí creo que los conceptos son distintos, nombran procesos distintos, revelan que las luchas van a distintas velocidades, que hay cosas que se han logrado y cosas que no tanto. Pero yo creo que donde estamos fallando en ese debate es en convertirlo en una competencia de a quién le va peor. Porque tendríamos que hacer quizás, me van a decir, esta ha caído en la cursilería de Semana Santa, una competencia de generosidades. Quizás a mí no me atraviesan todas las dinámicas de opresión, pero me atraviesan algunas. Pero en un ejercicio de imaginación política puedo entender lo que son otros mecanismos de opresión y desde ahí construir una alianza interseccional. Ese, por cierto, es mi sueño desde que yo tenía 14 años y leía a Isaac Asimov, que decía cosas maravillosas como, por ejemplo, que todas las luchas se pelean juntas. Era mi sueño. No pasó porque de repente me empecé a dar cuenta que normalmente no todas las luchas se alinean fácilmente y me decepcionó mucho. Hasta que años después, escuchando a un marxista que se llama Richard Levins, él dijo, cuando dos movimientos sociales están en pugna, ninguno de los dos está pidiendo lo suficiente. Y es una cosa brutal. Dice, si se descalifican, es que ninguno de los dos está peleando lo suficiente. Tendrían que pelear. Y eso, que podrías decir que es un eslogan fácil, de hecho muestra que construir horizontes de alianzas y de justicias es un ejercicio performativo. No es algo que se haga automáticamente. Pero bueno, ya hablé un chorro de este tema, 20 minutos, entonces quiero cerrar con el otro de Notre Dame, porque vi mucha gente que precisamente en función de narrativas decoloniales, postcoloniales, feministas, marxistas, anarquistas, celebraron que Notre Dame se quemara. Y a mí sí me pareció una tragedia del pensamiento que esto se dijera. Y una de las razones es que si, por ejemplo, tomamos esta frase muy conocida de Walter Benjamin que dice que todo documento de civilización, de hecho podríamos generalizarlo, toda aquella cosa
que es una evidencia de civilización, también sería una evidencia de barbarie. ¿Por qué? Aquí casi que podríamos hablar de una especie de aporía constitutiva o contradicción fundamental de la tradición humanista. Y es que, en efecto, por ejemplo, leyendo el otro día Sloterdijk, que es un filósofo alemán, él decía una de las cosas que llaman la atención de la tradición humanista es que parece que siempre tiene destinatarios inesperados. Los griegos empezaron a hablar, pero estaban hablándole a otros griegos. Y de repente los romanos se declararon destinatarios inesperados y ampliaron el ámbito de la filosofía griega. Y de repente los romanos llevaron esa tradición de pensamiento a otros lugares donde se encontraron destinatarios inesperados. Y dicen un poco lo que ha ido pasando con la tradición humanista es que empieza toda una reflexión sobre el sentido de la libertad, la democracia, la justicia, la humanidad, que paradójicamente no nació con una aspiración universalista y sin embargo su propia retórica parece que se encuentra destinatarios inesperados, que encuentran en esas ideas una herramienta de emancipación. ¿Y por qué hay una especie de aporía en el humanismo? Porque por supuesto toda la historia de cómo se movilizaron estos valores y estos discursos es una historia de colonialismo, de colonización, de imperios y de violencias. Entonces la aporía del humanismo es que en efecto tiene destinatarios inesperados y un discurso que rebasa los límites de aquello a lo que estaba dirigido. Y sin embargo parte de ese mecanismo es un mecanismo de violencia. Pero ese propio mecanismo lleva un discurso que es un discurso que permite reconocerse como un ser en dignidad y como un ser al que esto mismo no lo debería estar pasando, ¿no? Por lo pronto en el siglo XX pues el humanismo fue declarado inútil, pero ya les decía yo hace algún rato que hay un cierto regreso. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque de alguna manera lo que estoy tratando de señalar es que el humanismo también tiene esta idea de reconocer una humanidad como un proyecto a venir, no como algo que existe. O sea, volteas y dices, todo lo que está detrás del concepto de humanismo es brutalmente violento. Y sin embargo, ha ido construyendo una reflexión universalizante de un nosotros que no es tribal, que no es gremial, que no es la contingencia geográfica, que no es la contingencia lingüística, religiosa, que ha tratado de instaurar esta idea de que todo ser humano tiene dignidad, ¿no? Entonces, ese es uno de sus legados. Y paradójicamente una de las cosas que performan o ejecutan este legado de universalización es la preservación de las brutalidades, es la preservación de la memoria. Podría parecer que lugares como los campos de concentración tendrían que ser destruidos porque fueron lugares atroces. Y sin embargo son lugares que estamos preservando, porque la memoria se preserva y se preserva materialmente. O sea, no solo preservamos lugares por su belleza, por su importancia ecológica, por su belleza o significado para una cultura, sino porque también son un espacio de memoria de todo lo que ha sido. Entonces quiero hacer una defensa un poco brutal. Y esa defensa brutal es que en cierto sentido, incluso reconociendo que en una catedral como Notre Dame, más allá de sus méritos artísticos, estéticos, que son muchísimos, más allá de la historia de todas las personas que estuvieron involucradas en su construcción, cuyas vidas rebasan, por supuesto, la narrativa de los imperios y que habría que quizás rescatar y entonces reivindicar esta catedral no como el producto de un imperio, sino como el producto de todas estas vidas no narradas que estuvieron allí y que fueron tocadas y que también les significó algo. Pero bueno, más allá de eso, el argumento que quiero hacer es que es trágica la destrucción de un espacio, de un memorial o de la memoria materializada. Incluso allí, cuando estos espacios están asociados a prácticas de violencia y terror, porque es el primer paso hacia el olvido. Entonces yo sí diría, incluso esos espacios que se leen como espacios asociados a esos tendrían que ser preservados. Ahora no estoy diciendo que es la única manera de defender la importancia histórica de un Notre Dame, pero sí querría decir que incluso estas voces más cínicas tendrían que rescatar
la importancia de la materialidad de la memoria, porque si se va, nos olvidamos. Y ya, hablé demasiado. Feliz Semana Santa. Bye.